¿Qué tal? Un saludo a todas y a todos, que sean muy bienvenidas, bienvenidos aquí al blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y como en otras ocasiones vamos a dar continuidad a nuestro estudio que estamos haciendo, nuestra reflexión en torno a la historia de la mística, particularmente la mística cristiana. Hemos estado recorriendo pues distintas etapas de el proceso de la mística desde el Nuevo Testamento, pasando posteriormente a la mística del martirio y la gnosis cristiana. También ya trabajamos un poco los padres del desierto, vimos también la parte de la ascética, la diferencia entre la mística de la oscuridad y la mística de la luz, que este último fue justamente el capítulo anterior de esta serie que estamos trabajando. En esta ocasión vamos a dar un salto, vamos avanzando en el proceso, como lo hemos venido explicando, la cosa se está complejizando cada vez más, ¿no? Si lo vemos de una manera quizás hasta geográfica como panorama, ubicar pues el núcleo del origen del cristianismo, ¿no? La Galilea, Jerusalén de Jesús, y cómo eso pues se fue ampliando, empezando pues por San Pablo y cómo después se fue expandiendo. Y ya incluso en sesiones pasadas nos dimos cuenta cómo en el núcleo de la mística en muchas ocasiones estaba incluso en Alejandría, estaba en Egipto, en estas partes, ¿no? Entonces casi podríamos decir que lo que hemos estado trabajando hasta este momento son místicas orientales, ¿no? Místicas del cristianismo oriental, aunque en ese momento no había como tal una diferencia tan explícita, pero justo ahora entramos a la etapa, que ya estamos hablando de finales del siglo IV y ya en el siglo V, entramos a una etapa en donde se comienza a distinguir cada vez más la mística de Oriente y del Occidente cristiano. Esto, por supuesto, ¿no? Para quienes no estén muy familiarizados con la historia del Imperio Romano, recuerden que ya hubo un momento en que el imperio se parte en dos, en el Imperio Romano de Oriente y en el de Occidente, justamente por, digamos, sus complejidades burocráticas y de manejo gubernamental, y también por su debilidad política, que ya estaba en un proceso de decadencia. Entonces, aquí ya estamos en un proceso en el que la filosofía y el pensamiento grecolatino no está en su auge, sino justamente en su contrario, ya está en su decadencia, y lo que comienza a levantar es el pensamiento cristiano, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener es ya las grandes, si bien la sesión pasada yo subrayaba que ya empezaban a ver esta síntesis con, por ejemplo, Gregorio de Niza o con los que estuvimos viendo, ahora ya justamente vamos a estar en las creaciones de las grandes síntesis y en los albores de las grandes síntesis, ¿no? Entonces, en el capítulo actual, en esta sesión y en la siguiente, vamos a ver primero a lo que sería pues una mística de los padres latinos, particularmente Casiano, Agustín y Gregorio Magno, y en la siguiente vamos a trabajar un poco la mística de Oriente, pero ya justamente en un momento en que ya hay una distinción muy clara, sobre todo con el pseudo Dionisio Areopagita, que va a ser pues uno de los grandes referentes de la mística, no porque los anteriores no sean de importancia, sino justamente por lo que él va desarrollando a nivel de síntesis teológica de la teología mística, que es básicamente un aporte suyo. Bien, hay que recuperar entonces esta distinción entre la mística de la luz y la mística de la oscuridad, porque si bien no van a ser, o sea, no es una ley que toda la mística del cristianismo oriental es de la oscuridad y que toda la mística del cristianismo occidental es una mística de la luz, sí es verdad que hay como predominancia entre uno y otro en esa identificación. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Occidente, a un Juan de la Cruz, siglos posteriores a lo que ahorita estamos trabajando, que claramente es un místico de la oscuridad, ¿no? En estos términos, ¿no? Frente, pues por supuesto que tenemos algunas concepciones que estarían más cercanas a la mística de la luz en Oriente. Entonces no es como una regla. Además, como es importante subrayarlo, esta distinción es meramente una cuestión como para ayudar a comprender también la historia de la mística, que nos ayuda a profundizar en estos asuntos, pero que para nada implica tomar partido ni decir cuál es mejor que otra. De hecho, en realidad, pues las dos llegan
a la carnita, por decirlo así, de la experiencia mística, ¿no? Al encuentro con Dios, simplemente lo entienden de manera diferente. Y esto tiene que ver, pues, con afinidades filosóficas, experiencias personales, estructura incluso psicológica de los sujetos, ambientes socioculturales, etcétera, ¿no? No, digamos, ya es parte de la complejidad del fenómeno, pero no hay que jerarquizar cuál es mejor que otra, pero sí es importante, pues, captar que hay distintas narrativas y modos de entender, pues, la experiencia de la vida mística, incluso dentro, en este caso, de la tradición cristiana, que como estamos viendo cada vez se va abriendo y se va problematizando cada vez no solamente de manera geográfica, se va ramificando, sino que se van ramificando sus manifestaciones, sus pensamientos. Las distintas iglesias ya se van a comenzar a dividir posteriormente, ¿no? En cismas, a través de los tratados, de los concilios, y bueno, cuando ya lleguemos a la Reforma, pues la cosa también se va ampliando, ¿no? Entonces quiero como dejarles esta imagen de la ramificación de una experiencia fundante, que puede ser la de la vida, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y cómo se va complejizando y ramificando a pesar de tener una fuente similar, pero pues también esas ramificaciones son importantes, ¿no? Bien, recuperemos entonces en primer lugar a Juan Cassiano, ¿no? Este es un personaje importante no tanto por su originalidad, cosa que él no quería hacer, sino por su rol que jugó en la transmisión de la mística en el occidente, ¿no? En el mundo del cristianismo occidental. Él, sobre todo, por decirlo así, su gran aporte o lo que más se reconoce de él es el papel que jugó en eso, ¿no? No se conoce bien el lugar de su nacimiento, pero lo que importa es que estuvo cerca, por ejemplo, de Juan Crisóstomo y por lo tanto estuvo en Constantinopla, pero al mismo tiempo pudo conocer eh, directamente la vida de los monjes y eremitas de Egipto, porque fue también a conocer como estas experiencias de estos rumbos, de estas geografías, y esto va a ser fundamental porque justamente cuando él regresa a Occidente, posteriormente ya a Roma y a Marsella, donde él va a fundar dos conventos, uno masculino y otro femenino, básicamente lo que podríamos decir es que Juan Cassiano es el puente entre el monacato oriental de corte egipcio de aquella época, que lo va a trasladar no exactamente, porque ya van a empezar a ver diferencias, pero la experiencia y el espíritu, por decirlo así, de las prácticas ascéticas de estos padres y madres del desierto, su pensamiento teológico, su profundidad mística, se la va a llevar a Occidente. Y pues no solamente en un sentido literario, digamos que sí es importante porque sus dos grandes obras, las instituciones y las conferencias, van a ser como puente o van a ser como divulgación de las enseñanzas y experiencias de Bagrio Póntico, Orígenes y todos estos que ya hemos estado trabajando en sesiones anteriores. Pero repito, no solamente son sus obras escritas, sino también el hecho de que concretamente haya creado monasterios, poniendo reglas de vida ascéticas e inspiradas en lo que él conoció en Egipto, ¿no? Entonces, eso es ya como llega toda esta sabiduría mística, toda esta sabiduría ascética al occidente cristiano. Había habido ya algunos otros acercamientos, pero esto va a ser como algo que va a ser pilar, ¿no? Lo mismo sucede con Juan Cassiano, como sucede con los y las místicas de esta época, que es una mística muy centrada en la escritura, ¿no? Por eso partimos de cierta manera de la mística en el Nuevo Testamento, porque es complejo hablar, por ejemplo, de la mística de Jesús de Nazaret o de María de Nazaret, o etcétera, porque ya estamos hablando de una mística pues, muy fundacional. Hay que hacerlo, pero normalmente en el proceso del estudio del fenómeno místico en el cristianismo se inicia justamente con los textos, porque durante los primeros siglos
incluso hasta los inicios de la Edad Media y quizás en buena parte de la Edad Media, la mística cristiana está inseparablemente unida de la escritura. Siempre va a ser una mística de la escritura, ¿no? Así como posteriormente pues ya hemos puesto apellidos y cómo pues la experiencia mística a veces pues tiene como vehículo el servicio a los demás, la preocupación ecológica, y ahora podemos hablar de una ecoteología o de una mística de los ojos abiertos en el sentido del trabajo con las personas que viven marginalidades sociales, etcétera. Pues durante todos los primeros siglos y quizás el primer milenio y cachito más del cristianismo, es una mística cuyo epicentro es la escritura, ¿no? La escritura que desde allí pues revela vida de oración, vida ascética, pero siempre está la escritura pululando en esa centralidad. Ahora, una novedad que también es muy importante, creo que subrayar y que lo he venido subrayando en los videos anteriores, es que antes habíamos estado diciendo que para muchos y muchas de los personajes que hemos estado revisando, de las ideas que hemos estado planteando, la vida mística se da perfectamente en la vida comunitaria, en la vida del matrimonio, en la vida pues de las personas y de los pueblos, ¿no? Aquí justamente ya con Juan Casiano comienza a radicalizarse más o a llegar al extremo. Claro que estas palabras no las quiero decir en sentido negativo, pero lo que quiero decir es que poco a poco, ¿no? De una mística que además tiene que ver con la vida, ¿no? De las personas. Recuerden que empezamos con una mística más bien comunitaria de las primeras comunidades, después empiezan a ser perseguidas, la virginidad o el martirio comienzan a convertirse como en los epicentros, y la mártir no tiene que tener una vida en particular, sino justamente esta entrega. Después, cuando la persecución fue bajando y más bien el cristianismo se comenzó a ser hegemónico, nace las nociones más, incluso ya sistematizadas, filosóficas del gnosticismo cristiano, cosas por el estilo, y cada vez más, a pesar de que se sigue manteniendo esta noción de que la mística cristiana acontece en cualquier estilo de vida de las personas, cada vez más llega, también porque el neoplatonismo se va acercando y se va como dialogando cada vez más con esa tradición filosófica, a una concepción de la mística mucho más cercana a los eremitas y a los monjes, ¿no? O sea, a tal grado de que se va a llegar a identificar la mística con ese estilo de vida. Y para Juan Casiano incluso, ¿no? Va a restringir muchísimo la experiencia de la contemplación, de la gnosis cristiana, y pensando que va a ser inaccesible para las personas casadas o las personas que viven en pareja, y que incluso para los monjes que viven en comunidad es una experiencia muy difícil. En realidad, para Juan Casiano, básicamente solamente el eremita va a tener algún tipo de posibilidad de vivir como esta mística. Esto ya nos dice también mucho de cuestiones que se vienen posteriormente, por ejemplo, nociones como celibato obligatorio, que no es algo cristiano, digamos, tradicional, es un invento pues, de la Iglesia católica sobre todo y de algunas orientales, y con eso no digo que es falso, ¿no? Pero lo que voy es que no está dentro del núcleo de la experiencia cristiana, eso es un proceso histórico, así como pues, hay iglesias cristianas que no asumen el celibato obligatorio para las personas que quieren vivir, por ejemplo, pues cuestiones de ser pastores y demás. Pero aquí vemos como el origen de eso, ¿no? Ya en Juan Casiano y todas estas cuestiones. También vemos el origen de lo que poco a poco va a ser esta distinción entre la vida activa y la vida contemplativa. La famosa distinción entre Marta y María y cuál vida es mejor, la vida activa o la vida contemplativa. Todo esto pues ya comienza a surgir, cosa que no estaba necesariamente presente antes, ahora pues ya comienza a subrayarse. Entonces eso es importante, ¿no? Para Juan Casiano la mística tiene muchísimo que ver con una vida práctica de elevadas virtudes, eh, que es una vida por lo tanto rigurosa y de oración, pero justo es una oración que tiene que ver todo con esta trascendencia de Dios, ¿no? Es Dios el que va a inflamar el corazón humano en esta oración de luz. Decíamos que la mística cristiana occidental va a hacer mucho de mística de la luz, eh, pero pues justamente no va a poner el acento casiano en, por ejemplo, la caridad,
¿no? Esta parte de la vida comunitaria dice que eso pues está bien, es un proceso y es un momento necesario, pero la aspiración es a convertirte en un eremita y eso es el asunto. Esta noción también, hay que decirlo, pues va a ser trascendida por místicos y místicas posteriormente, ¿no? Y van a recuperar el papel de la caridad en realidad como lo más importante. Piensen en Teresa de Jesús, que lo vamos a ver adelante, pues para quien dice literalmente, ¿no? Para esto sirve la oración, hijas, para que nazcan obras, obras. El amor va a ser la centralidad de la mística cristiana. Estamos todavía en la formación estamos todavía en los inicios, a pesar de que ya estamos siglo cuarto y quinto, todavía son los inicios de toda esta tradición, ¿no? Mm, para Evagrio, bueno, perdón, para Casiano, así como para Evagrio, de quien bebe muchísimo, mm, va a mantener como esta condición de pecado de la condición del ser humano. Entonces son cuestiones que van a ir apareciendo, pero por ejemplo también va a subrayar mucho la vida sacramental, la Eucaristía, por ese lado, ¿no? Así también tampoco va a darle con mucha importancia al tema de las visiones. Y esto se me hace a mí en lo personal como bastante interesante porque pues vemos que es algo pues básicamente transversal en toda la mística cristiana, el hecho de no representar, o sea, como distinguir que la experiencia profunda nunca se tiene que confundir con una serie, por decirlo así, de protoexperiencias místicas o de pseudoexperiencias místicas que tienen que ver más con cuestiones psicológicas, con cuestiones incluso de desórdenes personales, o que sí son experiencias profundas, pero que tienen el reto o digamos también el peligro de convertirse en tu tesoro y por lo tanto pensar que esa visión que tuviste es Dios mismo en el sentido de que ya no es Dios, sino la visión a quien estás apegada, ¿no? Entonces eso es como importante. Incluso aquí también ya empezamos a ver toda una serie de influencia neoplatónica muy fuerte y por ejemplo en Juan Casiano pues la encarnación y el cristocentrismo no lo vemos muy presente, sino que es más bien como una suerte de teocentrismo en la trascendencia de Dios, que si bien está presente en la encarnación, no va a ser lo más fundamental, ¿no? Aquí lo que sí me parece importante subrayar es que entonces Juan Casiano, va a ser el gran transmisor de todas las enseñanzas de los padres del desierto a la iglesia occidental y eso, digamos, hace que posteriormente todas estas enseñanzas se vayan ya adecuando a esta mentalidad propia más de la Iglesia de Occidente, ¿no? Que, repito, pues tiene nociones mucho más cercanas a la mística de la luz, del entendimiento, un énfasis en la caridad, en la vida comunitaria, frente a una mística oriental, repito, del cristianismo oriental, que tiene más una concepción oscura, paradójica, de un Dios trascendente, de la experiencia del amor, hacia una vida un poco más ascética, de solitud, etcétera, etcétera, ¿no? Y son complementos, son buenos complementos para el diálogo entre ellos. Bien, entramos así quizás a San Agustín, ¿no? Agustín de Hipona, que pues no necesita presentación, quizás de todos los que hemos estado revisando, Agustín es el más conocido de todos ellos, no solamente estudiado por personajes, digamos, de la mística cristiana, sino también alguien que aportó a la filosofía y que lo estudian filósofos independientemente de si creen o no creen en algo, etcétera, etcétera, ¿no? Agustín va a ser como un personaje ya mundial, ¿no? Ya incluso viene, me atrevería a decir yo, si bien Pablo, pues sabemos que San Pablo es romano, judío, pero Agustín es quizás el primer cristiano internacional, por decirlo así, en un sentido, o sea, como de talla internacional, de fama internacional, cosmopolita, ¿no? Él va a ser originario de Cartago,
o bueno, digamos, allá se va a desarrollar toda la parte Cartago, Tagaste, etcétera, o sea, toda esta zona de África del Norte, pero va a estar en Italia, en Roma, lo que ahora es Italia, pues en Roma y todos estos espacios, estudiando Cicerón y cosas por el estilo, y va a ser, pues, eso, mundialmente conocido. Es quizás el padre de la Iglesia Occidental, uno de los últimos padres de la Iglesia o el último padre de la Iglesia, reconocido como tal. O sea, padres de la Iglesia son quienes se les da, o sea, cuyas enseñanzas van a configurar la experiencia y doctrina cristiana posteriormente, ¿no? Por eso ya no hay como padres después, porque después ya se basan en esto y lo que hay pues son doctores, y que es distinto, ¿no? Ser un padre o madre o doctor, doctora, pues son justamente, y lo digo en femenino porque hay doctoras de la iglesia, ¿no? Es importante subrayar eso. Eh, y, y en ese sentido, pues lo que yo quisiera como subrayar es de San Agustín, porque ciertamente pues es un personaje, como hemos estado diciendo, pues de fácil acceso en cuestión de información, no tan fácil a nivel de pensamiento, es complejo y tiene muchísimas cosas escritas. Entonces simplemente quisiera como hacer un rápido repaso. Agustín, pues ya plenamente estamos hablando del siglo cuarto y quinto, él muere en el 430, su obra más importante es Confesiones, ¿no? Que les recomiendo muchísimo leer, realmente vale la pena. Él va a ser bautizado cristiano, pero en realidad no, pues no lo va a vivir como tal. Eh, mejor dicho, o sea, mejor dicho, o sea, él va a ser hijo de un matrimonio en donde su padre se bautizó solo hasta el hecho de la muerte, su madre era cristiana y él hasta su conversión va a tener realmente o más bien su conversión le lleva finalmente a la decisión de bautizarse, pero hasta ese momento, él más bien su interés pues era la cuestión de la retórica, va a estudiar toda la filosofía y los retóricos, particularmente para él Cicerón va a ser el gran autor que va a ser su gran pasión. Va a tener una amante con quien va a tener su hijo a Deodato, y a Deodato finalmente después también se va a convertir y se va a bautizar. Aquí pues parte toda una serie de cuestiones bien interesantes con una serie de, me atrevería a decir, interpretaciones problemáticas en torno a la vida de Agustín, porque también es verdad que muchas lecturas de Agustín pues lo consideran casi casi como el padre del moralismo cristiano, porque Agustín vivía, digamos, como a flor de piel toda su sensualidad y sus sentidos. Entonces era una persona que, pues, que tenía a su amante, que tenía a su hijo, posteriormente tuvo otra amante, y su gran asunto, así lo cuenta él mismo, pues era el tema de la carnalidad, era el tema de la sexualidad, y era para él súper importante eso, no podía como vivir sin eso. No solamente lo sexual, también la comida, o sea, como que vivía todo eso, pero desde su visión de converso, releyendo su vida, lo ve como un desorden. Y es probable que así sea, ¿no? En lo personal yo creo que lo importante es reconocer también como esta dimensión psicológica de él y su proceso de cómo pudo ordenarse, y que en su persona ese ordenamiento pues significó pues optar por la castidad, optar por esto, por aquello, pero que no necesariamente tiene que ser así. Pero también es verdad, repito, que ya estamos en una época donde todas estas cosas comienzan a valorarse más que la vida del matrimonio o la vida, o sea, es cuando la sexualidad comienza a verse cada vez más como una cuestión negativa. Ya se veía desde antes, pero Agustín va a ser como un pilar para que esto suceda. Pero mucho tiene que ver también sus influencias anteriores a su conversión. Y, por ejemplo, pues tenemos que después de haberse adentrado a Cicerón, va a incluso pues formar parte del maniqueísmo. Mani, que era un filósofo de la época, y de ahí viene el maniqueísmo, es una tradición filosófica, digamos, mística religiosa, que es dualista, ¿no? Y en ese sentido es muy gnóstica. Entonces, considera que hay una división entre la materia y el espíritu tajante, que hace que la materia sea negativa y el espíritu sea positivo, y hay una lucha entre estos dos opuestos, que es la lucha de la historia, la lucha eterna. Y entonces esto
también de ahí viene, si bien ya es muy anterior, todos los gnosticismos, menos el cristiano, pero de alguna manera también, y ya lo veíamos en el video de la Gnosis, el gnosticismo es como una de las grandes estira y afloje que ha vivido toda su vida la experiencia mística cristiana, porque bebe muchísimo de ahí y sin embargo dice hasta aquí, o sea, aquí me diferencio, ¿no? Que es en esta parte de la carne y el espíritu, por decirlo así, ¿no? Que para la experiencia cristiana no tendrían que estar separadas porque la encarnación es justamente la experiencia de lo contrario, ¿no? Del Dios hecho carne. Pero, pues bueno, Agustín va a estar en esta búsqueda. Creo que es otra de las cosas que es muy importante como subrayar, que Agustín era una persona en búsqueda. Y en ese sentido, pues muchos van a decir que Agustín estuvo a punto de llegar a lo que hizo Descartes. Simplemente su época, pues no reaccionó o no pudo como llegar a lo mismo. No estamos defendiendo a Descartes ni nada por el estilo, lo hemos criticado también, pero bueno, también grandes personajes. Pero ese interiorismo, esa posibilidad de revisarse a sí mismo, etcétera, es algo que Agustín va a recuperar mucho. De hecho, pues algunos hablan de la mística interiorista de Agustín, no en el sentido negativo, sino, por ejemplo, esta famosa frase, ¿no? Dios más íntimo que mi propia intimidad, como en sus confesiones se puede ver claramente como esta introspección que va a ir descubriendo como todo el proceso de Dios trabajando su vida hasta su conversión, como en realidad incluso a él le debemos las confesiones que son la primera autobiografía mística cristiana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, regresando un poco a su historia, pues él va con todo este proceso, también hay Santa Mónica, ¿no? La madre de Agustín, pues va a jugar un rol fundamental porque nunca dejó en paz a su hijo con el tema de la conversión, de hecho por ella se va a separar del amante y bueno, hay quienes queremos recuperar un poco la experiencia también del amante porque pues no se le ha validado tampoco y algunos pues en la moralina clásica, Santa Mónica, qué chida era y pura y salvó a su hijo y pues en realidad quizás pudo haber sido una señora un poco intensa, ¿no? En muchos sentidos, pero el punto es que pues básicamente va a seguir estudiando la filosofía neoplatónica, después del maniqueísmo más bien se sumerge al neoplatonismo y es el neoplatonismo el puente que le lleva a valorar el cristianismo, porque de que lo conocía por su madre, por la época, por la zona. Sin embargo, pues siempre le pareció una absurdidez, le pareció que no daba respuesta, le pareció superficial, pero el neoplatonismo le dio las herramientas para empezar a conocer justamente a los teólogos, a los filósofos que ya hacían teología cristiana en diálogo con el neoplatonismo y particularmente al obispo San Ambrosio, que va a ser pues el gran personaje que va a ser como el maestro de Agustín en todo este proceso y entonces él se va a ir convirtiendo poco a poco, Ambrosio que era el obispo de Milán y Agustín pues ya va tomando como decisiones interiores y viene pues este reconocimiento que el desorden sexoafectivo, de todo esto es lo que a él le impide como un seguimiento y entonces quiere vivir eso pero no lo logra y es cuando viene como esta experiencia famosa, ¿no? De que él está en un jardín leyendo la Biblia y siente una emoción de abrir y leer en el espacio donde se encuentre, ¿no? Y entonces abre y lo que le sale es lo siguiente, de San Pablo, Romanos 13:13. No viviendo en comilonas y borracheras, no en amancebamientos y libertinaje, no en querella y envidias, antes vestíos del Señor Jesucristo y no os deis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. Eso es lo que leyó y dice que ahí pues ya no tuvo que pensarlo más, hizo una opción por la castidad, se va a bautizar y hace todo este proceso, regresa a Tagaste, funda una comunidad, termina como obispo, escribe un montón de cosas y bueno, esa es como un poco su historia. Pero su mística, que ya venimos recuperando varios de sus elementos, pues tiene que ver, repito, con esta parte del interior, con esta parte de la reflexión, tiene muy presente la filosofía, tiene muy presente la purgación, pero también como todo este análisis interior del Dios que trabaja adentro y como esta relación interpersonal.
Pero otros rasgos que vale la pena subrayar es que Agustín va a ser como muy positivo en cuanto a la vida comunitaria, porque si lo comparamos con el que acabamos de mencionar, que es Juan Casiano, pues vemos que Agustín funda una comunidad y vive toda su vida cristiana en comunidad, y eso fue para él fundamental. Ya no es la mística de San Antonio, de irse al desierto, ni nada por el estilo, sino que ya tenemos como esta pues, validación de la vida comunitaria importante, ¿no? Y bueno, Agustín pues va a ser reconocido también como un gran místico de la luz, porque para él siempre como que la mística tiene estas connotaciones, ¿no? La de Dios es una presencia de suavidad, una presencia luminosa, una presencia también llena de amor que transforma a la persona como él mismo lo fue experimentando, ¿no? Está muy enfocada también o muy relacionada con la escritura, como ya decíamos anteriormente, es muy importante, pero nos dice Hilda Graeff, y esto se me hace importante subrayarlo, hay dos características que distinguen a Agustín de los padres del desierto o de la mística de Gregorio de Niza. Primero, es que Agustín insiste mucho en la parte comunitaria, ya lo habíamos visto, y es mucho más optimista que a Gregorio de Niza o a los padres del desierto sobre la positiva aprehensión de Dios, aunque solo sea durante un breve tiempo, experiencia que es más luz que oscuridad, ¿no? Esto es muy típico de San Agustín, o sea, la experiencia de Dios es más bien luminosa y una luz suave, que son como atisbos, ¿no? O sea, que son cosas que son como luz, una luz interior, una iluminación que de pronto acontece, ¿no? Y no es tanto ya la oscuridad de la paradoja, sino una experiencia directa de lo divino, ¿no? Que hay una relación auténtica allí. Y por lo tanto, la experiencia mística es de la persona activa, ¿no? Es de la persona activa que vive en el mundo, que hace sus virtudes, que desarrolla su ascética comunitariamente y llegan como estas luces y estos espacios de contemplación y de encuentro con el Dios que es luz. Y no es como una absorción meramente a través de la solitud o del alejamiento del mundo. También como las y los místicos cristianos, no le va a dar mucha importancia a la imaginación. De hecho, para Agustín, una de sus grandes preguntas pues, era el tema del discernimiento de espíritus, porque toda su vida se trató justamente de eso. O sea, podemos ver su conversión y todo lo que él narra en las confesiones, como su proceso de discernimiento, ¿no? Y cómo hubo distintas voces, tanto filosóficas, desde Cicerón, el maniqueísmo, el neoplatonismo, hasta llegar al cristianismo, y cómo tenía también pues estas dudas interiores, hasta que pues llega a reconocer la voz de Dios y opta por la vida que en esta configuración concreta entre Agustín de Hipona y su relación con Dios y su contexto, pues va a surgir esta condición inédita que es Agustín, y que para nada tiene que ser el modelo absoluto de todos, porque pues no va por ahí. Eso es importante, que creo que tanto apologetas como detractores de Agustín pecan de eso, ¿no? O sea, pensar que, claro, entonces todo el mundo tiene que tomar las mismas opciones sexoafectivas que Agustín. Por supuesto que no, ¿no? Porque no todo el mundo tiene tiene los desórdenes que tenía Agustín, ¿no? Pero siento que también eso nos dice, o sea, su posibilidad de transformarse personalmente, su posibilidad de conocerse en sus propios desórdenes, en sus heridas, en sus grandes obstáculos para realmente entrar en una relación auténtica y profunda con el misterio, es quizás lo que más tendríamos que estar recuperando de Agustín. Y repito, una mística de la luz, una mística del encuentro con la profundidad luminosa de este Dios que se manifiesta en la vida, que se manifiesta en las personas, en la comunidad y en la historia. Y vemos a Agustín también como un hombre de acción, un hombre que escribe muchísimas cosas, que viaja, que es obispo, que hace sus debates con personas que piensan distinto, pero justamente pues, en este ámbito todavía de esta época que están construyéndose las experiencias, ¿no? Bien, y aquí en los últimos minutos simplemente quisiera abordar a Gregorio Magno, que según Hilda Graeff es el último escritor importante de la vida contemplativa de Occidente antes de la Edad Media, ¿no? Aquí ya estamos en el siglo, incluso en el siglo sexto, ¿no? Ya estamos en el año, bueno, él vive entre los 540 y 604, ¿no? Entonces ya algunos dirían que ya es la Edad Media, otros dirían que todavía no, esos ya son cosas entre historiadores,
pero pues aquí la ubica Hilda Graeff todavía como los padres latinos. Pero bueno, él, algo que va a ser importante es que él va a ser papa, ¿no? Y en ese sentido también tenemos a un hombre que tiene una conversión, porque él primero pues más bien se iba a desarrollar como un gran retórico y demás, pero pues a los 33 años también decide dedicarse a la contemplación, vende su casa, bueno, no la vende, sino que porque era familia acomodada, su gran mansión la convierte en un monasterio donde él se mete como un monje más. Sin embargo, pues lo comienzan a buscar y termina de papa, ¿no? Contra su voluntad original, pero pues fue descubriendo ese llamado y va a no solamente a valérselas en sus burocracias papales, sino que va a jugar roles importantes, por ejemplo, en las invasiones que va a estar experimentando Roma de distintos grupos armados que están en la región, y entonces él funge como mediador y dialogante entre estas facciones. Ahora, Gregorio de Niza va a dividir la vida contemplativa en tres secciones. Primero el recogimiento, en donde la persona se retira hacia su interior. Después la introversión, que es cuando ya el alma llega a considerar o a conocer un poco su auténtica naturaleza. Y la tercera sección sería, eh, que es la contemplación ya propiamente dicha, y cito a Hilda Graeff, en la que la mente se eleva sobre sí misma y se ocupa solamente con su creador, ¿no? Entonces también recuperamos a Gregorio Magno, que no es Gregorio de Niza, ni Gregorio Nacianceno, ¿no? Es un tercer Gregorio, Gregorio Magno, el Papa, eh, quien para que lo recuperamos porque él también va a ser alguien que va a sistematizar la experiencia mística, va a lograr dar puntos de análisis de qué es lo que pasa, cómo funciona, cómo son los estadios, distinguir esto del otro, y también va a ser una mística de la luz. Para Gregorio, la obscuridad es una oscuridad más bien de niebla, no es y esa niebla es fruto de nuestra propia naturaleza o de nuestro propio pecado o de nuestra propia incapacidad de ver la luz directamente. Para la mística de la oscuridad, la luz es incandescente, por eso es oscura. O sea, la noche oscura de Juan de la Cruz, veremos, es oscura no por ausencia de luz, sino por exceso. Así no es para Gregorio de Niza. Dice que más bien, y esto me gusta mucho como lo dice, es que el místico parpadea, ¿no? Parpadea porque ve la luz y es incapaz de ver, pero sí parpadea, entonces ve atisbos de esa luz, ¿no? Ya no es la luz que ciega, ¿no? Que te deja ciego, sino que es el párpado humano el que hace, digamos, que nubla la mirada, pero también permite que vea, ¿no? Y eso es algo como muy bello de esta mística. Mm, y bueno, es una mística que no siempre está oscurecida, decíamos, sino que hay estos momentos de iluminación que no son la visión beatífica. Para toda la mística cristiana, la visión beatífica ya es la máxima unión, incluso ya después de la muerte. Pero sí considera Gregorio, como otros y otras, que hay estos atisbos de unión, estas experiencias profundas de lo divino, que va a ser, pues, eso importantísimo, ¿no? De la mística de Gregorio. Eh, y entonces, aquí cito a Hilda Graeff, dice, por lo tanto, el punto focal de la visión de Gregorio sobre la experiencia mística es la captación de la trascendencia divina. Esta conciencia es la causa del rapto y del gozo, lo mismo que de la transformación que experimenta la persona que tiene estas experiencias. No es una visión, sino más bien un sentir, porque Dios es demasiado grande para el ser humano, para que el ser humano pueda o el hombre pueda experimentar de él durante esta vida, sino que es a través del sentido del tacto espiritual. Esto, por lo tanto, la contemplación no es un fin en sí mismo, sino que, como la mayoría de los teólogos de Occidente, para Gregorio, la contemplación, la vida mística no es una retirarse del mundo, sino justamente el atender a los deberes, el entregar el corazón como a él mismo le sucedió, que fue llamado a ser papa, aceptó y pues convirtió su vida en un servicio en ese sentido, ¿no? Con todos los claroscuros de toda persona que podía tener. Hasta allí, pues bueno, terminamos tanto esta sesión como un periodo histórico importante en Occidente. Vamos a cerrar con el siguiente video dedicado más bien
a mística oriental y a unos místicos posteriores de los pares latinos, y después seguiremos ya con la Edad Media como tal. Pues bien, espero hayan disfrutado este video, espero hayamos aprendido juntos y juntas más sobre este recorrido que vamos haciendo de la mística. Les recuerdo que dejen por aquí sus comentarios, que den like a nuestro video, que lo compartan, así como también se suscriban al canal de Amanecer. Muchísimas gracias y hasta pronto.